la palabra al SUTE. Perfecto, don Luis Yáñez. Bueno, Señor Yáñez. muy buenas tardes, muchas gracias, un saludo fraterno para ustedes. Interesante un poco el preámbulo que nos dieron, es decir, haber escuchado al superintendente nos llama bastante la atención y justamente en el tema que queremos tocar con ustedes, que son los servicios locales y lo que ha significado justamente los servicios locales en nosotros. Primeramente, no estoy acá como SUTE, estamos justamente como coordinadora por la educación, por la defensa, en este caso, de la educación pública. Eh, Me acompaña también para exponer la señora Paz Soto Maldonado, quien es la compañera, en este caso, de Madres por la Educación Sin Violencia. Y finalmente, quien cierra en esta intervención es el compañero Eduardo González Navarro, primer vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile. Y como ustedes ven, lo estamos haciendo justamente en conjunto, donde no solamente habemos padres y apoderados, sino que también están las organizaciones, tanto a nivel de los docentes como también de los asistentes de la educación, y que esta es la otra mirada, la mirada de los dirigentes que pasamos en las escuelas, la mirada de los dirigentes que estamos adentro, la mirada de los dirigentes que hemos estado viviendo justamente estos procesos últimamente. Y justamente en esa misma línea, presidente, establecerle que la idea nuestra, además de hablar sobre el tema de la desmunicipalización, es justamente poder abrir un punto de partida en el sentido de que como organización queremos establecer ciertos planteamientos estructurales que nos permita también en ese sentido ver cómo nos ha ido afectando en las condiciones no solamente laborales, sino que también de enseñanza, y que esto permita a través de ustedes y tomándome las palabras del senador Montes, justamente aprovechando este proceso constituyente, de requerir justamente una pausa, una revisión, un saneamiento a la legislación actual. Es decir, no puede ser que en la ley se establece una ley de teletrabajo y en este caso tanto el Ministerio de Educación como la Dirección del Trabajo y la Contraloría dejan justamente a los trabajadores de la educación fuera. Es decir, se establece también servicio de bienestar a nivel de los servicios locales y aún no están funcionando y también en forma discriminatoria se deja a los docentes fuera. El derecho a maternidad no se ha llevado a cabo durante este periodo justamente de teleeducación. Hablar de que en Temuco los niños han ido perdiendo justamente procesos de aprendizaje, es decir, nos olvidamos de que la teleeducación ha segregado los aprendizajes y el mismo ministerio a través de una investigación, a través del Banco Mundial, estableció de que aquí no se han superado ni el 86% de los aprendizajes de los contenidos. Es decir, y hablar en relación al derecho de negociación colectiva y que también no hayan dejado fuera del seguro de salud a los trabajadores de la educación, tanto a nivel nacional, nos preocupa porque justamente lo que nosotros aquí nos encontramos es que se creó un sistema nacional de educación pública que mantuvo justamente el carácter subsidiario. Qué mejor respuesta que dio hoy en este minuto don Cristian O'Ryan, superintendente de educación. Es decir, se sigue manteniendo ese sentido economicista de la educación, es decir, no se ve a los niños como un sujeto de derechos, sino que se ve simplemente como usuarios. Y en ese sentido, estos servicios locales, y no lo digo yo, lo dice el artículo 28 de la ley 21.040, pero también tal como nosotros lo hemos ido planteando, nos encontramos con la siguiente situación, es decir, que nos hayan dejado en el artículo 47 también a nivel de los docentes, fuera de lo que podría haber significado el servicio de bienestar, pasó a ser un acto de discriminación. Pero lo peor, senadores y senadoras, ha sido de que en el artículo 37 aquí a nosotros nos engañaron, nos estafaron, nos dijeron que íbamos a ser funcionarios públicos y justamente este artículo transitorio estableció, y comillas, respecto a las plantas del personal de los servicios locales, estas no incluirán a los profesionales de la educación ni a los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales, así como tampoco a las trabajadoras de los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Es decir, no somos funcionarios públicos, no estamos al interior en este caso, de las plantas de los servicios locales, nos estafaron. Y eso también nos ha llevado que nos establecieron en un artículo que íbamos a ser traspasados los servicios locales. Ah, y ojo, servicios locales que no son de la estructura del Estado. He escuchado mucho ya de que
hay que romper el centralismo del Estado. Si el Estado no es central, no tiene un centralismo, el Estado tiene la descentralización funcional instalada en la dictadura militar. Qué mejor ejemplo es leer el libro, en este caso El Ladrillo, de cómo se ha ido instalando justamente esta figura. Es decir, además, justamente en estos servicios locales nos dijeron que íbamos a pasar sin solución de continuidad y en donde se nos iban a respetar todos nuestros derechos. Y así no ha sido. Es decir, qué mejor ejemplo que tenemos nosotros hoy dentro del el servicio local Gabriela Mistral, en donde el Sindicato de Trabajadores de la Educación, de asistentes de la educación, ha venido negociando colectivamente, algo que no le gusta en este caso al superintendente, porque veo que a través de su opinión él eliminaría la libertad sindical. Y esa es una actitud justamente parecida a la misma actitud patronal que tienen los sostenedores, es decir, aquí los derechos de los trabajadoras y los trabajadores no existen. Entonces, en ese sentido, este sindicato negoció colectivamente a partir de este abril y negoció en conformidad justamente porque ellos no tienen como se decía que íbamos a ser funcionarios públicos, no tienen, tienen un contrato de trabajo vía código del trabajo, es decir, son trabajadores externos porque no pertenecen a la planta, en este caso el servicio local. Y como trabajadores externos, y como los rige también el código del trabajo, además de la ley especial que se estableció para los asistentes de la educación, ellos mantenían, si era sin libertad, en este caso, la idea justamente del artículo sin solución de continuidad, ellos mantenían justamente el derecho a seguir negociando colectivamente. Y es por eso que ellos a la vez se afirman, ya que nosotros demandamos en el 2017 al Estado chileno, porque esta ley simplemente vino a vulnerar los tratados internacionales y especialmente los principios de la libertad sindical. Es la misma OIT, a través de su Comité de Libertad Sindical, en el informe que solo hemos adjuntado, en este caso, a sus correos, informe definitivo número 388, que establece, comillas, Comité observa que de ahora en adelante los derechos sindicales de los asistentes de la educación se determinan con arreglo al sistema en vigor para los funcionarios públicos. A este respecto, el comité desea recordar que en varias ocasiones ha llamado la atención sobre la importancia de que en el sector de la educación se promueva la negociación colectiva en el sentido del artículo 4 del convenio número 98, que justamente Chile ha ratificado tanto los convenios número 98 y 151, y el comité remite el seguimiento de los aspectos relativos en el caso de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, y mantiene justamente que se mantenga en este caso el derecho a la huelga. Nosotros en este minuto hemos pedido justamente posponer la votación de la huelga en el servicio local Gabriela Mistral porque el, el director del servicio local accedió justamente al recibir el proyecto de contrato colectivo, se accedió justamente a seguir negociando y además se han reajustado de acuerdo al contrato colectivo que veníamos trayendo, que está vigente, se accedió también este servicio local a reajustar los sueldos y entregar todos los beneficios que tenía ese contrato. Entonces, nosotros volvemos a la misma situación, es decir, en este minuto, ¿por qué nosotros estamos solicitando? No es que se postergue, como lo dice el decreto 68 del Ministerio de Educación, se suspenda, y se suspenda en relación a lo que decía también el senador Monte, se suspenda porque tenemos que aprovechar el sentido de lo que hoy tenemos una convención constituyente y nosotros requerimos justamente sanear estas leyes, nosotros requerimos justamente establecer y restablecer lo que habíamos solicitado, ser funcionarios públicos, depender del Ministerio de Educación, para lo que significa de que nosotros solicitamos que se suspenda la ley 21.040 en su totalidad mientras no termine el proceso constituyente, mientras nosotros los trabajadores de la educación no saneemos justamente esta situación que nos ha pasado en este último tiempo, en donde se nos han aplicado justamente medidas arbitrarias, en donde se nos ha justamente inhabilitado justamente derechos constitutivos que eran ya no eran derechos ni tácitos, eran derechos contractuales. Lo peor, en la misma situación que nos encontramos, es de que esta ley vino a vulnerar, ¿sabe? Como antecedente,
El Sindicato Único de Trabajadores, que nosotros somos justamente los que hemos seguido la línea del Sindicato Único, que es el SUTE, de que nació en el año 70, a través del primer gobierno del presidente compañero Salvador Allende, fue justamente puesto en forma ilegal el 18 de septiembre por un bando militar. Y hoy, nuevamente, una ley empieza a establecer que los sindicatos que somos, porque para los senadores no olviden que las corporaciones municipales tenemos derecho a formar sindicatos. Yo soy profesor y en mi sindicato hay tanto asistentes de la educación como profesores. Y nos vienen a impedir a través del artículo 41 que debemos transformar nuestros sindicatos, que es el 43, transformar nuestros sindicatos a asociaciones. Si los únicos que tienen el derecho y la potestad para poder ver una transformación son los propios trabajadores, no una ley como ha venido a través como fue el bando militar el 18 de septiembre de terminar con, en este caso, con el SUTE. Por último, senadores, nuestra idea es justamente estar aquí con ustedes, que además de suspender, se pueda establecer, y aprovechando que está en este caso nuestra colega y presidenta, en este caso del Senado, es de que desde esta coordinadora, no desde el SUTE, desde esta coordinadora, solicitamos justamente, tal como lo va a hacer también el Colegio de Profesores, que se inicie, que se pueda conversar a través de ustedes y a través del ministerio, que cada 15 días se levante un proceso, no solamente en los colegios municipales ni del servicio local, sino que también en los particulares subvencionados, en todo el sistema escolar, que cada 15 días todas las comunidades educativas, el territorio, comienza a discutir de cuál es la nueva escuela que queremos para este nuevo Chile, que tengamos justamente la facultad de poder discutir en nuestras escuelas en donde seamos nosotros los protagonistas y una forma de poder sanear justamente la gran cantidad de situaciones que nos ha ido pasando en relación a la legislación actual. Y con esto establecer justamente que esta propuesta de una nueva escuela para una nueva constitución también permita establecer la supresión del CIMSE, la evaluación docente y la prueba de transición universitaria, porque tal como lo decía el senador García, aquí no solamente en Temuco los alumnos, estudiantes, en este caso de tercero o cuarto medio, están perdiendo la posibilidad de lo que significaría el principio de la educación permanente. Lo han perdido desde que estamos nosotros en pandemia, porque el Ministerio de Educación nos implementó a la fuerza, a través de la figura del trabajo forzado, el trabajo remoto, en donde todas los insumos los hemos colocado, en este caso, los trabajadores de la educación. El ministerio no ha colocado un peso, ni menos los empleadores, los sostenedores, han colocado un peso. O sea, ha vulnerado, en este caso, los derechos de maternidad de nuestras compañeras, no se ha pagado ni se ha cancelado a la gran mayoría de nuestras compañeras que tienen hijos menores de 2 años su sala cuna. Y ahí también solicitarle, senadora, ver las posibilidades, senadora Proboste, de establecer un proyecto de ley que pueda ampliar el derecho a sala cuna hasta los 4 años, porque entre los 3 y 4 años los niños quedan, no solamente los hijos de los trabajadores docentes y asistentes de la educación, todos los hijos de las trabajadoras quedan en la orfandad, porque el NT1 comienza a los 4 años, siempre y cuando cumpla justamente el 30 de marzo los 4 años. Eso, y ahora continúa la compañera, en este caso de Madres por la Educación Integral. Bueno, muchísimas gracias. No sé si el presidente nos escucha.